Hola, hola, bienvenidos. Feliz domingo, gracias por estar allí. Muchas veces hemos escuchado decir que la mejor prédica es el ejemplo, sobre todo para roles que no pueden estudiarse de una forma académica, como por ejemplo ser un buen padre o ser un buen político. Esta noche, en privado, vamos a conversar con un venezolano que ha dedicado su vida a la docencia, por un lado, pero también a la política. Y todos sabemos que en Venezuela la política ha pasado por periodos de profundo alumbramiento, pero también de mucha depresión, sobre todo en los últimos años de la historia democrática del país. Se acercan tiempos complejos, quizá por otras circunstancias distintas a la de los últimos años. Tiempos de nuevos compromisos, tiempos de transformaciones profundas, tiempos de aprender tolerancia, de recuperar instituciones. Por eso, esta noche hemos querido conocer un poco mejor a un gobernador de estado que ha puesto su experiencia, su familia, sus principios al servicio del país. Así que pónganse cómodos porque comenzamos ya. Estamos en privado con todos ustedes bajo la dirección general de Fausto Mata, en la producción Jessica Mayora, Bodopija Acosta y Casanova en las cámaras, Valderrama en el audio y Ginés en la fotografía. Nuestro invitado listo ya para conversar con ustedes, así que permítanme darle la bienvenida y a ustedes resumirles un poco de lo que ha sido su trayectoria. Permiso. Nuestro invitado de esta noche nació en La Grita, estado Táchira. Se graduó de bachiller bajo la disciplina y el temple del Liceo Militar Jáuregui, donde cursó estudios. Es abogado de la Universidad Católica del Táchira, pero luego, a la hora de cursar estudios de posgrado, viajó a Caracas y se especializó en Derecho Administrativo. Ha sido profesor universitario y sus ideas políticas las ha perfilado junto a los postulados del Partido Social Cristiano COPEI. Allí ha sido dirigente regional, secretario general y miembro de la Dirección Nacional. Durante 3 periodos consecutivos fue electo por el pueblo tachirense como diputado nacional. En 2008 participó en elecciones primarias de los factores alternativos al gobierno y resultó electo candidato a la gobernación del Táchira por el 45% de los votantes. Luego logró los votos necesarios para hacerse gobernador de su estado natal con casi el 50% de los votos. Esta noche damos la bienvenida a César Alejandro Pérez Vivas, gobernador del Táchira, con quien conversaremos en privado a partir de este momento. Bienvenido, gobernador. Gracias por estar. Gracias, en privado, con Venezuela. Muy amable. ¿Cómo está el Táchira? El Táchira está luchando, trabajando, superando las dificultades. Lo hemos visto estos días haciendo un llamado a capítulo importante aquí en la Asamblea Nacional por el ahogo, el sofoco que tienen no solo el Táchira, sino todas las regiones a nivel administrativo. Efectivamente, María Elena, la situación financiera de los estados y de los municipios es realmente muy delicada, porque estamos recibiendo en términos reales la mitad de lo que recibíamos hace 2 o 3 años. Y esto obviamente limita la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales frente a la población. Pero además, los gobiernos que estamos elegidos bajo una perspectiva diferente a la del presidente de la República, no recibimos aportes especiales. Entonces, eso me ha obligado a llamar la reflexión a las autoridades nacionales. He visitado ya en varias oportunidades al ciudadano vicepresidente de la República. Y eso funciona, gobernador, perdón la interrupción, porque hay muchos venezolanos que dicen, no hombre, ¿hasta cuándo marcha? No hombre, ¿hasta cuándo reclamo? No hombre, ¿para qué voy a poner una denuncia si sé que no? Es decir, de antemano se presupone que las cosas no sirven porque hay un gobierno que tiene el poder en la mano como para hacer lo que le venga en gana. Pero la realidad y los problemas tienen que llamar a la reflexión a quienes tenemos esta tarea de gobernar. Repito, por eso yo he visitado al vicepresidente de la República, he visitado la Asamblea Nacional, he conversado con la Comisión de Finanzas. ¿Ha notado usted algún cambio en el último año? Diría que sí. He percibido un poco más de disposición a oír. En la actitud. Ahora se requiere que esa voluntad de oír se convierta en hechos concretos. Y en ese sentido estamos solicitando
fue lo que hice yo días pasados en la Asamblea Nacional, un estudio de la forma como se están calculando los ingresos de la República, a los fines de que, definido claramente cuál es el flujo de recursos y los cálculos que la ley establece como asignación para los estados, vía citado constitucional, vía leyes especiales, pues se haga de manera transparente y donde todos tengamos seguridad. Por eso solicité a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional crear una mesa técnica para que pudiéramos hablar el mismo lenguaje. Porque usted escucha a los voceros de la Administración Nacional decir, no, nosotros le estamos entregando completo el dinero a los estados. Y luego no es así. Pero nosotros tenemos unos números que nos están diciendo lo contrario. Entonces, ese tema es muy importante porque Venezuela está en este momento vendiendo su petróleo sobre un promedio de $100. Y se calculó el presupuesto ni siquiera a $40 al barril. Pero además de la tasa de cambio que el presupuesto de este año tiene es el 2.15, cuando todos sabemos que es a 4.30. Ahora yo me pregunto una cosa, gobernador, como venezolana, como ciudadana. Cuando usted hizo esa campaña para la gobernación, que primero tuvo un resultado, luego ya fue a medirse con otras fuerzas políticas, en fin, ¿este escenario se sabía de antemano? ¿O era fácil imaginar que podía ocurrir una cosa como esta? Es decir, optar, ofrecer un nombre, una experiencia para un cargo que de antemano se sabe que va a ser difícil ejercer porque hay que medirse con un poder casi infinito de un gobierno que se ha adueñado de muchas de nuestras instituciones. ¿Cómo es que un hombre, porque podría uno pensar, eso es un salto al vacío? Hay que tener, ¿qué es lo que hay que tener especial para tener esa voluntad y querer ser gobernador en unas condiciones tan difíciles? Amor a la tierra, amor al pueblo, compromiso con lo que uno es y con lo que uno ha sido. Y obviamente que todos los tachirenses sabían muy bien que estaban eligiendo un político con trayectoria, con experiencia, porque las circunstancias que venían no eran las normales. En circunstancias normales, pues, era fácil que otros actores de momento pudieran ejercer esta responsabilidad. Pero en una circunstancia política como la que ha vivido Venezuela, con un gobierno que concentra tan fuertemente el poder, con un discurso tan duro, tan agresivo, con una polarización como la que vive el país, obviamente se requiere tener una armazón, una estructura espiritual, una dotación política para poder abordar esta situación. Y eso lo ha adquirido uno a lo largo de la vida política. Si mal no recuerdo, fue usted uno de los últimos gobernadores en ser proclamado. En tomar posesión, en efectivamente. Tomar posesión. Todos tomaron posesión en noviembre y diciembre del 2008. A mí me tocó juramentarme el 7 de enero del 2009. Porque hubo todo un proceso ahí de discusión. Bueno. ¿Qué pasaba? ¿Había miedo a la figura de César Pérez Vivas? ¿Había miedo a que un verdadero tachirense con arraigo pero con liderazgo asumiera esa gobernación? Lo que ocurre es que mi predecesor era un hombre que no tenía vínculos con el Táchira. Y entonces se empeñó en desarmar la gobernación antes de transferir el mando. Se empezó a dar en comodato, en donación, equipos, terrenos, instalaciones. Transfirió antes de tomar posesión el nuevo gobierno al Poder Nacional, por ejemplo, el tema de la vialidad, de las autopistas. Ahí tenemos los documentos ante el cual el anterior gobernador transfería estos recursos y estas atribuciones al Ministerio de Obras Públicas o de Transporte entonces. Entonces, ellos se tomaron mucho tiempo para eso. Una persona muy vinculada a ese gobernador me decía es que no estaban preparados para entregarte. Y por eso tomaron mucho tiempo. No es una persona con una importante representación en la región. Tenemos que hacer la pausa, gobernador, pero le pregunto rapidito, ¿qué es mejor, pizca andina o hervido de gallina o de res? No, la pizca es muy buena. ¿Usted la sabe hacer? Bueno, no tanto. Me ayuda ¿Comer, mi esposa. sí? Comer sí. Yo tengo la suerte que me ayudan, pero me encanta una pizca. Hay que cuidar la línea, ¿no? Con arepita de maíz tierno. Maíz tierno, muy bien. El gobernador César Pérez Vivas con nosotros esta noche en privado. Ustedes no se vayan porque venimos en minutos. Aquí estamos con el gobernador del Táchira, César Pérez Vivas. Vamos a revisar, le invito, gobernador, unos testimonios muy cortos que trajimos del Táchira, de la gente de su pueblo, acerca de la gestión del gobernador. Vamos a revisarlos rápidamente. Le invito. Me ha parecido muy buena la gestión del gobernador.